van conmigo acá a Salmo 19, y podamos revisar un poquito esto del Salmo 19. Es importante porque aquí es un salmo donde habla de forma muy específica acerca de el movimiento del sol, y lo relaciona en este caso el salmista con algo que el Señor estableció para poder enseñarnos, para poder hablarnos acerca de su plan, o acerca de su voz, de un mensaje que Él quiere darnos. Aquí yo puse una imagen del Sol precisamente desde la posición de la Tierra. Nosotros vemos el Sol enfrente, vamos girando en torno a este Sol, pero también desde la posición de la Tierra el Sol se ve proyectado en algunos lugares con lo que se conocen como constelaciones. Ahora, desde la cosmovisión griega, las constelaciones, y romana también, las constelaciones se le fueron dando nombre y asignando incluso espíritu que estaban relacionados con su fábula, con su pensamiento, con su idea del mundo espiritual, y obviamente con espíritus también caídos. Sin embargo, sabemos que esta estrella la posicionó el Señor, y para la cultura hebrea y para el entendimiento de hebreo tenían otro significado, incluso otras formas, otras figuras diferentes. Entonces el Salmo 19 lo vamos a revisar un poquito ahora, antes de ir más a lo logístico, porque nos va a servir para lo que viene para el eclipse. Dice, si ya lo tienen, yo lo voy a leer en la Biblia textual. Dice, los cielos describen detalladamente la gloria de Dios, Salmo 19:1. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando dice los cielos describen detalladamente, en algunas revisiones dice los cielos cuentan. Y ese contar se refiere a contar un relato, a describir, a narrar. Entonces dice que los cielos están narrando un relato detalladamente sobre la gloria de Dios, sobre el peso de su gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día otra noche revela sabiduría. Vierte profecía significa que es una profecía que se va acumulando, que se va como ir traspasando de un vaso agua a otro vaso, una cosa así. Y voy llenando algo con este continuo trasvasijar. A eso se refiere con que un día a otro día vierte profecía. Y una noche a otra noche revela sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída. De ellos, ese ellos se está refiriendo al firmamento, que no es para ser oída, o sea, no se puede escuchar, pero su línea, dice, salió por toda la tierra. O sea, si no puede ser oída, quiere decir que puede ser observada. Luego dice, su línea salió por toda la tierra. Y su línea, en alguna revisión aparece como su voz salió por toda la tierra. Ahora, en el lenguaje textual dice su línea porque se refiere a este dibujo que tengo acá, que es la línea elíptica que hace el Sol alrededor, o de la proyección del Sol, voy a decir así, por todas las constelaciones, por todo el firmamento de estrellas, ¿sí? No solo las constelaciones que se conocen como zodiacales, sino también todo el firmamento de la estrella. Entonces se van generando una línea, en este caso aquí aparece como una línea roja, otras veces, depende de la posición de la Tierra, va apareciendo por otros sectores, pero siempre pasando por estas diferentes constelaciones. Luego sigue diciendo, voy en el versículo 4, su línea salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos, dice, en esta frase, en ellos, se está refiriendo en el firmamento, donde está la estrella, puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Se refiere a este movimiento, a esa proyección del sol que va pasando dice aquí, de tabernáculo en tabernáculo, de tienda. Esa palabra para tabernáculo que está usando el salmista se refiere a una tienda que se usaba como un nómade, digamos, que va pasando de tienda en tienda, o va poniendo su tienda en diferentes momentos en la medida en que se mueve. Entonces a eso se refiere con el movimiento del sol, que es como un esposo, dice, que sale de su alcoba. Debemos considerar que
en Génesis, cuando se habla del sol, no se le llama sol, sino que se le llama lumbrera mayor, y esta lumbrera mayor era un reflejo de la gloria del Hijo que iba a manifestar al Padre. Por eso era la lumbrera mayor, obviamente una figura de Jesucristo puesta en el firmamento, y por eso separaba el día de la noche. Eh, y era descrita así como lumbrera mayor. Entonces, luego aparece el término sol, mucho tiempo después, y luego usado también incluso en Apocalipsis el término sol, pero para que lo podamos entender desde la perspectiva del salmista, es la lumbrera mayor la que se está moviendo, como un esposo dice que sale de su alcoba. Ese salir de su alcoba se refiere que desde la eternidad se empieza a mover para cumplir su plan. Ahí es donde este salmo, aparte de describir el movimiento que hace el sol, también lo está relacionando con una profecía acerca de Jesucristo que sale de su alcoba, que sale de los lugares eternos para cumplir un plan. Dice, se alegra cual atleta corriendo la carrera, de un extremo de los cielos es su salida. Ahí ya es mucho más claro el concepto de la eternidad, de un extremo de los cielos. O sea, está hablando de un punto original, de un punto de origen de los cielos. Y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. Hasta aquí, yo puse acá en esta parte, que está en azul, dice del versículo 1 al 4, se describe el escenario donde Dios se revela, en este caso el firmamento, que vendría a ser el cielo y su firmamento, que no se escuchan pero se ven, y los cielos describen detalladamente. O sea, en este espacio de los cielos, según el salmista, se puede ver en detalle lo que Dios iba a hacer por medio de las figuras que quedaron en la estrella, que no son las mismas figuras, vuelvo a reiterar, que luego aparecen con el zodiaco caldeo, con el zodiaco egipcio, con el zodiaco griego, que es el que más estamos relacionados nosotros, ni siquiera con el zodiaco chino, ¿verdad? Donde aparecen los perros, donde aparecen otras figuras, el dragón y cosas así. Luego dicen del 4 al 6, versículo 4 al 6 en adelante, habla de que en ellos, o sea, en este escenario del firmamento, dice, describe el camino astronómico que recorre la lumbrera mayor y que como en esto revela el propósito de Dios desde su inicio a su fin. En ellos puso tabernáculos, se refiere. Luego pasa el Salmo a otro escenario, y esto es la parte interesante que nos va a ayudar a nosotros, porque en este Salmo hay una relación entre lo que ocurre en el cielo, en el firmamento, con lo que ocurre en la tierra. Pero esta relación que está haciendo el salmista lo está haciendo desde una perspectiva espiritual, sagrada, santa. Y en ese sentido, él está diciendo que lo que ocurre en la tierra hay una representación también en la tierra. Perdón, lo que ocurre en el cielo hay una representación en la tierra. Yo lo puse aquí con amarillo, que son los versículos del 7 al 10 y luego el versículo del 11 al 14. Dice el 7 al 10, la Torá de Jehová es perfecta. Entonces, cuando empieza ya a hablar de la ley del Señor, que es perfecta, pareciera que está cambiando de tema, pero en realidad él está haciendo, vuelvo a reiterar, esta conexión entre lo que es del cielo con lo que el Señor estableció en la tierra. O sea, en el cielo dejó una línea, un relato que se puede ver, que no se escucha, pero se puede ver, y en la tierra dejó también un relato que podemos nosotros encontrar en sus palabras. Dice, la Torá de Jehová es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. Yo escribí aquí, para que no se me olvidara, del 7 al 10, describe otro escenario, en este caso un escenario escritural, donde Dios también se revela. Ya no en el firmamento se está revelando, ahora también se está revelando por medio de la escritura, pero es una escritura que está en clave de pacto y que en esta clave de pacto transforma. Esto que está en clave de pacto me refiero a que usa los términos, el testimonio, por ejemplo, los preceptos, el mandamiento, los juicios, todos estos conceptos son propios de un pacto, de un pacto que el Señor está haciendo con la tierra.
Y de alguna forma, si hay un firmamento en el cielo por donde pasea el sol, voy a decir así, o se proyecta el sol en esta especie de carrera, también hay un recorrido que uno puede hacer por medio de la escritura, por medio de los testimonios, los preceptos, los mandamientos del Señor, los juicios del Señor. Uno puede recorrerlo y vendría a ser como recorrer un firmamento. Ese recorrido va transformando. ¿Sí? Eso es lo que dice también aquí el salmista desde el 7 al 10, cuando se refiere a que el testimonio es fiel y hace sabio al sencillo. Cuando habla también de que los preceptos del Señor alegran el corazón, o sea que recorrer este escenario que está en la Escritura, que está en clave pactual, va transformándonos. Esto es interesante porque también nos habla de lo que ocurre en el cielo, o en el firmamento, voy a decir así, lo que se proyecta en el firmamento, también es un recorrido de transformación. ¿Sí? Luego del 11 en adelante dice, en ellos tu esclavo, fíjense en el concepto aquí, en ellos, que usan el 11, es similar al en ellos que usan el 4 y 5, en el versículo 4 y 5. Usa dos términos. El primero, en los primeros capítulos primeros versículos del Salmo 19, dice, los cielos describen detalladamente la gloria de Dios, ahí está hablando del cielo, que sería el escenario. Y luego en el versículo 7 dice que la ley de Jehová es el escenario. Y en ambos segmentos se puede decir así. En el 4 dice que en ellos, en el firmamento, el Señor puso tabernáculo y luego habla del movimiento que hace el sol entre medio de las estrellas. Y en el versículo 11, que es lo que vamos a leer, dice que en ellos, o sea, en medio de este firmamento de testimonios, de preceptos, de mandamientos, de juicios del Señor, dice, en ellos tu esclavo es amonestado, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu esclavo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía, que me está redimiendo. Y me gusta esa última parte donde dice que él que me está redimiendo. Bueno, en la última parte entonces describe el camino pactual, le puse yo, que recorre el testigo en este caso. Me refiero no un lector de la Torá, no un lector de la ley, sino un testigo. O sea, alguien que encarna los preceptos, los mandamientos, los testimonios del Señor, los juicios del Señor en sí mismo. Y por lo tanto, por eso yo no quiero mencionarlo como un lector, sino como un testigo que pasea por medio de esto, así como la lumbrera mayor recorre en medio de las constelaciones, así también el testigo del Señor va recorriendo en medio de los preceptos, de los juicios del Señor, de los mandamientos, va haciendo el mismo recorrido, ese recorrido, y en un pacto, voy a decir así, por medio de un pacto. Escribí aquí también, las escrituras son entonces un firmamento de preceptos que revelan la justicia de Dios. David, en este caso, enfatiza la humildad para poder transitar en él y ser hallado íntegro. Los dichos de la boca son importantes para un testigo. Obviamente, por el hecho de ser un testigo que da testimonio, todo lo que se habla es sumamente importante. Y creo que esto igual tiene mucha relación, y lo quiero mencionar, ya después nos vamos a sumergir un poco más en la cosmovisión mapuche, ya más adelante. Yo creo que después del eclipse vamos a sumergirnos más en la parte más mapuche. Por ahora no quiero meterme más a fondo en eso, pero sí hay un asunto que es interesante de la cosmovisión mapuche, que es el cuidado con las palabras, el cuidado que se tiene al hablar, el no hablar palabras de más o no hablar palabras que no se cumplan. Eso era parte de la cosmovisión antigua del mapuche, por el hecho de que ellos no desarrollaron escritura, no la desarrollaron precisamente por esto, no porque no tuviesen cerca de ellos alguien que no hubiese escrito, sino que básicamente porque las palabras se le otorgaba gran poder.
en el sentido de que lo que uno hablaba tenía que sostenerlo. Entonces, en ese sentido, se puede relacionar incluso con lo que ocurre en estos últimos versículos del Salmo 19, donde David está apelando a la humildad para poder hacer este recorrido. Este recorrido que David compara, o el salmista compara, el recorrido por el firmamento, lo está comparando con un recorrido por los juicios, los preceptos, los mandamientos del Señor, como si fuesen un firmamento también. Para que podamos recorrerlo como lumbreras, tenemos entonces que hacerlo en humildad de corazón. Por eso él dice: ¿quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. O sea, como él sabe que los mandamientos, que los testimonios, que los preceptos del Señor, que los juicios del Señor son más altos, entonces el salmista dice: ¿quién discernirá sus propios errores? ¿Quién se va a dar cuenta cuando se está equivocando? Yo creo que a todos estamos de acuerdo en eso, que todo se nos pasa rápidamente. Cuando nos estamos equivocando podemos no darnos cuenta. Entonces se aparta también a tu esclavo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. A veces cuando se nos habla de mandamientos, de juicios del Señor, lo primero que se nos viene a la mente es qué tanta integridad hay en nosotros, porque tal vez en una mirada apresurada podemos decir soy íntegro, pero cuando empezamos a dejar que la luz del Señor nos indague, no en caer en la introspección psicológica, típica de la psicología, del psicoanálisis. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que la luz del Señor, cuando nos alumbra, nos vamos dando cuenta de que efectivamente hay cosas que no estamos haciendo bien, que hay cosas que estamos errando, y a eso se refiere David. Ahora, esto es sumamente importante para que podamos relacionarlo con los caminos, porque lo que vamos a hacer en el eclipse tiene relación con un camino que está ocurriendo arriba, pero que está teniendo repercusiones abajo, en lo territorial, ¿sí? Y me era importante que pudiéramos repasar, luego usted en su casa puede repasar el Salmo 19, releerlo varias veces. Creo que en términos prácticos, la parte más fuerte que nos corresponde parte desde el versículo 11, cuando David empieza a hablar de sí mismo y empieza a decir cómo él va a poder lograr caminar por medio de estos mandamientos, estos preceptos que, a pesar de que son hermosos, dice él, que son mejores que el oro, mejor que la miel, aún así, cuando somos alumbrados por ellos, obviamente necesitamos humildad para poder adquirir esa integridad. También me gusta el término integridad que se usa aquí. eh, Creo que describe muy bien a lo que el Señor espera de nosotros, ¿sí? Más que decir que seamos justos en términos de repartir justicia como lo piensa Roma o como lo piensa Grecia, como ellos ven la justicia, más tiene que ver con que nosotros podamos ser íntegros, o sea, caminar en rectitud en las cosas que el Señor nos pide. Aquí volví a poner el Salmo. Quiero que puedan ver de nuevo un ejemplo de cómo desde la posición de la Tierra nosotros vemos el paso del Sol por medio de las diferentes constelaciones. Aquí yo le quité los nombres que tiene la mitología griega a cada constelación, solo los dejé como se observan realmente en el cielo. Pero aún así, los hebreos les dieron ciertos nombres, y muchos de ellos no tenían relación con la idea griega, sino que eran un poco como lo fueron observando en la medida en que ellos se acercaban al entendimiento de lo que el Salmo describe. Aquí volví a poner el Salmo 19, donde dice: su línea, la elíptica, salió por toda la tierra. O sea, es un mensaje universal para todos los que habitan en la tierra, por eso dice salió por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos puso tabernáculo, o sea, una tienda momentánea para luego seguir moviéndose. Para el sol, en este caso, aquí en las constelaciones serían los tabernáculos o las tiendas a las que se refiere el salmista, donde se detendría el sol por un espacio de 30 o 20 y tantos días. Y este, como esposo que sale, o sea, Jesús saliendo de la eternidad de su alcoba, se alegra el gozo
del esfuerzo en aumento, puse yo aquí, porque ese es el concepto que usa para Salegra. Está hablando de cuando alguien está esforzándose por algo y tiene un gozo de saber que va a llegar a un objetivo. Cual atleta corriendo la carrera, de un extremo de los cielos su salida y su órbita, ahí viene el término camino, hasta el extremo de ellos, o sea, hasta completar su obra. Y nada queda escondido de su calor, o sea, de su luz y de su revelación, de la lumbrera mayor. Ahora, esta es la idea que tenían los griegos. Aquí hay una visión griega totalmente distinta, ya llena de dibujos, llena de imágenes. Hay un escritor, un teólogo inglés, que se llama Bullinger, creo que es el apellido, que escribe acerca de la estrella y del Salmo 119, todo lo que le mencionaba hace poco. El problema de él en su escrito tiene varias cosas buenas, entre ellas, esas cosas buenas, plantear esta idea del Salmo 19 tal como es. O sea, luego de haber estudiado él el Salmo y entender que realmente había una comparación entre lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. El problema de él es que solo tenía la información de lo que está aquí. Entonces hay muchas constelaciones en las que él se refiere desde una terminología griega, ¿sí? Y desde ahí trata de encontrar una explicación a cuál es el mensaje que quedó establecido en el firmamento desde la fundación del mundo. Ahora, los griegos lo observaban así, con estas figuras que estaban representadas por ciertas mitologías que ellos tenían. Pero esto que está en amarillo aquí, por eso quise poner el dibujo, es más o menos el movimiento que hace el Sol, voy a decirlo así, no es una línea recta, para que se entienda, sino que el Sol se va viendo en un movimiento así oscilante. Por eso están en color más amarillo estas constelaciones. Alrededor hay más estrellas, obviamente, hay diferentes constelaciones con diferentes nombres, todas, la mayoría ligada a la mitología griega, excepto algunos de aquí que son nombres que fueron puestas después, constelaciones tardías, pero por lo menos que movían alrededor del Sol, la que se movía el Sol, están todas ya con la mitología más griega. Aunque algunas culturas, como les decía al principio, como los chinos, por ejemplo, les daban otros nombres. Ahora, si se fijan, es un movimiento oscilante. Esto que está acá atrás, esta forma más celeste es la Vía Láctea, como se vería desde la posición de la Tierra. Todo esto desde la posición de la Tierra. Ahora, sin embargo, cuando ya estamos hablando de cómo se ve en realidad, esta sería más o menos la imagen, ¿sí? Desde una posición, vuelvo a decir, desde la Tierra, esta sería más o menos la imagen de cómo se ven el firmamento. Esta es una imagen ya más astronómica, lo que está aquí cuando dicen magnitudes se está refiriendo al potencial de luz que suelta cada estrella. Cuando se habla de estrellas no solo son las estrellas que conocemos astronómicamente, también los planetas como luminares, ¿sí? Ustedes saben que la estrella de la mañana, a la que se le llama la estrella de la mañana, en realidad era Venus, el planeta Venus, que al amanecer se ve más brillante. Lo interesante es que el Señor Jesucristo dice que Él es la estrella de la mañana. Y precisamente ese mensaje, al decir Él, yo soy la estrella de la mañana, está diciendo yo soy realmente, o el Venus que aparece por la mañana es una figura de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese momento. Así que por eso es bien interesante poder entender que el Señor dejó establecido algo escrito en el firmamento y a pesar de que las diferentes mitologías y que las diferentes culturas le dieron otros nombres. Los griegos, por ejemplo, le dieron una asignación femenina a Venus, como una mujer. Todo eso es obviamente absolutamente errado y tenía relación también que el diablo quería tergiversar la revelación del Señor. Pero, por ejemplo, en la cosmovisión mapuche de la estrella, Venus no era una mujer, Venus simplemente era una luminaria que aparecía por las mañanas, ¿sí? No le decían Venus, de hecho, tenía otro nombre. Entonces, yo quise poner acá, el zodiaco debe haber sido primero, esto es unas palabras de un astrónomo, dice el zodiaco debe haber sido primero dividido cuando el sol en el solsticio de verano estaba en Virgo, donde la cabeza de la mujer se une a la cola del león. Por eso dice la esfinges
que eran mitad mujer y león, de los templos antiguos. Yo creo que todos recuerdan algunos templos babilónicos, por ejemplo, algunos templos egipcios, sobre todo, tenían estas figuras de esfinge que eran leones con cuerpos de mujer o cabeza de mujer. Bueno, esta imagen se refería a la posición que tiene Virgo con relación a, a Leo. Voy a ir más atrás para que se entienda cómo lo entendían ellos. Por ejemplo, acá, como lo está viendo, este es Virgo, se ve en esta posición, y acá está Leo. Entonces, la pregunta era desde dónde empezaban a contar ellos. Bueno, ellos empezaban a contar, no solo los griegos, sino que todos empezaban a contar desde esta posición en adelante. Esta otra imagen que tengo acá serían el movimiento mismo del Sol, lo que estaba explicando hace un momento, pero con los nombres hebreos. Estos son los nombres hebreos que ellos tenían desde la antigüedad, mucho antes de que apareciera la mitología griega, e incluso a la par de la mitología griega. Luego, cuando los israelitas fueron llevados al cautiverio, asumieron algunos nombres caldeos para la estrella, y luego cuando fue tomado, toda la Palestina fue tomado por Roma y por Grecia, y anterior a Roma, asumieron entonces también los nombres griegos y romanos. Pero antes de eso, estos eran los conceptos que ellos tenían para estas constelaciones. En el caso de donde iniciaba, este es Virgo, se llamaba Betulaj, no sé si se pronunciará así como lo estoy diciendo, pero era la Virgen con el renuevo, porque ellas sí visualizaban una mujer con una rama de espiga de trigo, con la espiga que luego le decían así los griegos. Y esta era una figura para ellos profética de cómo, de la profecía del Señor en Génesis, donde le dice a la mujer que de su simiente, que era Cristo, la simiente, iba a salir un renuevo. Luego vendría, siguiendo este movimiento hacia acá, vendría esta otra figura que le llamaban Mosanaim, que era pesando, significaba pesando, como alguien que pesa una gloria, por decirlo así, similar al concepto de cuando el Señor dice, yo peso todos los montes en mi mano, en la palma de mi mano. Está hablando de tomar el peso de algo y es un concepto de medida de justicia, pesando. Luego venía esta otra, que era Akraf, que hoy día se le dice Scorpion, pero ellos lo conocían como el conflicto o la guerra, a eso se refería. A eso se refería esta constelación, le decían así, la constelación del conflicto. Luego venía esta otra que le llamaban el arquero. Luego la mitología griega, que también veía un arco con una flecha en esta figura, le dieron la simbología de Sagitario, que ya era un animal amorfo, voy a decir así, mitad caballo, mitad hombre, totalmente tergiversando, obviamente, la revelación del Señor establecida en el firmamento. Creo que la mejor forma es poder leerlo, mirarlo desde los nombres más antiguos que los mismos hebreos habrían establecido y que en este caso, creo yo, el salmista del Salmo 19 consideraba a la hora de decir que había un relato en el firmamento, y desde ahí, más allá de querer interpretarlo como una cosa lineal histórica, poder ver la revelación del Señor en estos aspectos. Y yo creo que cuando uno hace eso, es mucho más claro, es mucho más específico, porque cada uno de los nombres que aparecen en estas estaciones del sol, obviamente hablan de algunas cosas que el Señor representaba. En este caso, por ejemplo, el arquero, luego viene el cabrito, acá, todos sabemos que el cabrito era una imagen de la expiación, el agua del cántaro, Delí se decía esta estrella o esta constelación, Dagim, que eran los peces, Talej, que era el cordero, Shur, que significaba viniendo o gobernando, Tauhmim, que era unido o hermanado, el que sostiene y reúne, era este, no recuerdo, no pude encontrar la palabra hebrea original de este, solo sé que esa era su connotación, el que sostenía algo, el que reunía algo. Y Ariej, que vendría a ser el león, que hoy en todos lugares se reconoció como un león o Leo en este caso.
Pero Ariej es una de las palabras para león, porque hay varias palabras para león en el hebreo, y Ariej era la palabra para el león que está cazando una presa, que tiene una presa entre las patas, voy a decir así. Entonces ellos lo veían como un león fuerte, esa era la idea, un león fuerte. Originalmente se cree que el Señor nació, se cree, digo, porque los teólogos que han tratado de encontrar el momento del nacimiento de Jesucristo lo establecen más o menos en la época de septiembre. Entonces, algunos han llegado a escribir, obviamente con fundamento, de que el Señor habría nacido justamente cuando el Sol estaba posicionado en esta constelación, que era la constelación del renuevo, ¿sí? La Virgen con el renuevo. Y que precisamente el Señor habría nacido en ese espacio de tiempo, cuando también se estaban dando la fiesta del tabernáculo, o estaba a pocos días de comenzar la fiesta del tabernáculo en aquellos tiempos en Israel. Entonces, aún en eso, en cierto momento, cuando el sol se proyectaba en alguno de estos tabernáculos, voy a decir así, o estas tiendas, estaban diciendo algo. El nombre hebreo del signo es Keshit, que significa el arquero. Aquí puse otros nombres que aparecen. En ese sentido, Bullinger, por ejemplo, hace un buen trabajo porque él pone varios nombres de las diferentes culturas que le daban a esta estrella. En el árabe era Al-Kaus, que también significaba la flecha, en griego Toshotes, que era el arquero, y en latín se quedó como Sagitario, dada la mitología de Quirión, que era este ser mitad hombre, mitad caballo. Ahora, en todas las imágenes el arco está igualmente representado, la flecha se dirige directamente al corazón del escorpión, el dragón, el escarlata, en este caso. En este caso, para Israel no era escorpión, para Israel él era el conflicto o la guerra, así le denominaban. Justamente aquí, bueno, de eso lo voy a hablar otro día mejor, no me voy a alargar con este tema de la estrella. Quiero ir a este punto. En Jueces, en el canto de Débora, avanzando un poco más, la vez pasada miramos el canto de Débora, la última reunión que tiene que ver con la operación que estamos haciendo. En el canto de Débora, en el versículo 7 al 11, Débora está cantando acerca de los caudillos que se ofrecieron voluntariamente para esta batalla. Como saben, ella parte diciendo que los caminos se hubiesen llenado de violencia, era una manifestación de que los tiempos estaban malos por causa de que estaba gobernando un hijo de Anat, un cananeo, digamos, y no estaba gobernando el Israel a quien se le había dado la tierra prometida. Y entonces ella dice que se habían vuelto tortuosos los caminos, dice Débora, y ella canta en un momento cuando ya se está alegrando por la victoria y se está alegrando por los caudillos que se ofrecieron voluntariamente. Ella dice, y por la voz de los arqueros en los abrevaderos, ella está cantando, donde se celebran los triunfos de Jehová. Amén. Entonces los arqueros del Señor, en este caso, los arqueros del Señor, se ubican en esos abrevaderos donde celebran los triunfos del Señor. Entonces, esta tienda del arquero, tiene dos connotaciones para nosotros, nos puede permitir celebrar los triunfos del Señor. Podemos dar nosotros esa connotación profética, voy a decir, de celebrar los triunfos del Señor. Quise poner algunos versículos aquí acerca del arco y de los arqueros y de las saetas para que podamos entender un poco qué dice la Escritura acerca de eso. El Salmo 127, 3:6 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aquí hace una relación directa entre las flechas, las saetas de Dios, como los hijos, en este caso, como la herencia, los hijos. Entonces, para el Señor, los hijos son como flechas que son enviados, ¿sí? Son enviados hacia una dirección, son enviados para herir al enemigo, son enviados para defender los santos, son enviados para llegar a un objetivo. Ahora, todos sabemos que el concepto de pecado es precisamente errar en el blanco. Así que pecado vendría a ser como una especie de flecha que no llega al blanco, ¿sí? Isaías 49, 1-3, vuelve de nuevo con el mismo concepto. Dice, Jehová me llamó desde el vientre,
desde las entrañas de mi madre y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ese concepto, desde el vientre y me puso por saeta bruñida, vuelve a relacionar, obviamente, el ser hijo, el salir del vientre, con ser puesto en la aljaba, que era el lugar donde se ponían las flechas, en la aljaba del Señor. Entonces aquí está hablando de los hijos del Señor, ¿sí? Y también obviamente podemos relacionarlo con una generación nueva de hijos del Señor. Génesis 49:24 está hablando sobre Josué, perdón, sobre José, Jacob. Dice, más su arco, y aquí quiero referirme a que su arco, cuando está hablando del arco de José, se mantuvo poderoso. Recuerden que José tenía en su nombre el envío del Señor. Él había sido enviado a la tierra por el Señor para añadir hijos. Y José tenía esa misión que era el significado de su nombre, el que añade. De hecho, él termina añadiendo hijos, se cumple el propósito del Señor en él, porque él efectivamente añade hijos para la tribu de Jacob. Entonces, a eso se refiere cuando dice, más su arco se mantuvo poderoso. O sea, a pesar de todo lo que pasa a José, sin embargo, el propósito del Señor en él se mantiene. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. O sea, vuelve de nuevo a esta imagen de que los hijos son esa flecha y que el arco viene a ser la capacidad para poder enviar una generación hacia adelante. Zacarías 10:4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra. Está hablando del Señor y dice que él va a sacar la piedra angular. Sabemos que de piedra angular se refiere a Jesucristo. La clavija y el arco de guerra. O sea, de Jesucristo van a salir los hijos. Él va a ser el arco de guerra. Luego, arco engañoso. Quise poner también aquí cuando el Señor se refiere a arquero engañoso y se está refiriendo a hijos rebeldes, que asaetea y traiciona a su propio padre o a la generación anterior a él. Ahí hay dos versículos que se refieren a esto, Oseas 7:16 y Salmo 78:57. Ejemplos de arquero engañosos son Esaú y Nimrod. Nimrod el cazador, como un arquero que ocupaba su poder, en este caso, para cazar, y no precisamente para dirigirlo hacia la voluntad del Señor. Ahora,